Pero vamos a charlar acerca de esta situación con Antonio D'Angelo, vicepresidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe. Antonio, gracias por atendernos, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, mucho gusto, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Con frío, ¿no? La verdad que sí, se vino el frío, está Se lindo vino, para comer un asadito. sí, se vino la fresca, se vino la fresca. Bueno, a ver, primero preguntarte cómo han pasado estos ya casi 30 días después de la medida que tomó el gobierno nacional del cierre de la exportación de carne. Bueno, mirá, la verdad que fue una medida bastante dura, inconsulta, por supuesto, fue una medida intempestiva y que cada uno de los frigoríficos exportadores tuvo que pasarla de la mejor forma que pudo. Algunos recurriendo al mercado interno, otros que ya tenían el mercado interno intentando aumentar más las ventas en el mercado interno, otros suspendiendo parte del personal que tenían dedicado a la exportación, o sea que hubo una variedad de cosas en los frigoríficos asociados a la Cámara. Ujú. Esperemos que esto finalice el día 20 y que el día martes tengamos una nueva realidad o volvamos a la antigua realidad que teníamos antes de la suspensión o Ujú. limitación de exportaciones. ¿Hubo frigoríficos que suspendieron trabajadores? ¿Esto vos lo podés confirmar? Sí, te confirmo que Ujú. hubo frigoríficos que suspendieron 1 o 2 días por semana, depende del frigorífico, Ujú. suspendía o le daba vacaciones 1 o 2 veces por semana. Ujú. No tenemos casos de que hayan suspendido 3. Sí tenemos la noticia, y no es socio del frigorífico, que SUIP cerró toda una semana en Venado Tuerto y que el frigorífico de Rafael Alario, que tiene su planta en Casilda, también cerró una semana completa. Ujú, ujú. Recién yo analizaba parte de los números de inflación del INDEC. Está bien que son números que corresponden al mes pasado, al mes de mayo, pero desde que el gobierno toma la medida, el 20 de mayo, hasta terminar el mes de mayo, por lo menos hay un tramo de 10 días donde podemos hacer algún tipo de análisis. La carne y sus derivados aumentó por encima del promedio, 4,1%. El promedio fue de 3%, 4, sí, 4,1%. El promedio fue de 3,3%. Y algunos cortes aumentaron la carne picada como un 9 y pico, casi 10%. O sea, en el primer trimestre, si hacemos como en la escuela que se separaba por trimestre, aplazo para el gobierno nacional. No consiguió lo que quería, ¿no? Bueno, mirá, lo que pasa que esta medida que tomaron, nadie entiende si es que realmente fue para bajar los precios. Aquí el gobierno no comunicó a nadie, salvo la comunicación oficial que hizo del cierre o limitación por 30 días, pero no dio motivo. Todos los motivos son comentarios de pasillo. Así que nosotros no sabemos si el real motivo es bajar el precio, porque si el motivo es ese, está totalmente equivocado. Y yo no creo que los economistas del Ministerio de Economía de la Nación no sepan estas cosas. Entonces, primero habría que averiguar o que nos digan cuál es el verdadero motivo. Y en segundo término, le tengo que decir que la carne no va a bajar así porque sí, porque es un bien escaso. O sea, la carne se va a mantener en los precios que está y si la hacen bajar obligatoriamente, va a desaparecer. O sea, es como cualquier negocio que lo obliguen a vender a pérdida. ¿Cuánto tiempo puede aguantar? Ujú. Con la carne pasa exactamente lo mismo. Y hablamos de la carne porque es algo sensible a la sociedad, a la canasta básica, pero el queso aumentó más que eso en el promedio de mayo. Hay artículos de la alimentación que aumentaron el 10% en mayo. Es cierto que el promedio dio 3,3, pero el alimento estuvo todo por encima de 4 y 5%. Hablamos solo de la carne porque se ha puesto de moda y porque es sensible, pero podemos hablar del pan, podemos hablar del maíz, podemos hablar de la harina, y todo ha tenido incrementos superiores a los porcentajes que salieron de inflación en lo que va del año. Ujú, ujú. Ahora, ¿por qué ha subido tanto la carne? Porque la carne subió por encima, la carne vacuna subió por encima del promedio inflacionario en los últimos 2, 3 años.
¿Por qué se dio eso? ¿Por qué está por encima del promedio de inflación? Mira, acá ocurren varias cosas. Yo te voy a explicar cómo tienen que hacer para saber si la carne va a aumentar. Vos te fijas los días viernes el precio que hace la tienda en pie en línea y te vas a dar cuenta si incrementó de un viernes a otro o si bajó, a la semana siguiente se va a trasladar al mostrador. Claro. La carne, la carne vacuna se genera de la vaca, ¿no es cierto? Y la vaca empezó a ser un bien escaso. ¿Por qué es un bien escaso? Porque no hay una producción tan grande como la que teníamos, porque no hay seriedad ni planes ganaderos a largo plazo. Y vos para criar una vaca tenés que tener por lo menos 2 años de proyección, porque llevar un pedazo de carne, un trozo de carne a la carnicería desde el nacimiento de un ternero transcurren entre 2 o 3 años, depende si se hace con feedlot, depende los campos de pastura, ¿no es cierto? Entonces, cada vez se va a convertir en un bien más escaso si no le hacemos un programa serio. Fíjate vos que el productor que estaba haciendo vaca para exportar a China, le cierran la exportación y se le cae el precio de 120 a 80. Entonces, ¿qué hace ese productor? Ahora, ¿por qué? O sea, vos decís que al ser un bien escaso, ley de oferta-demanda, aumenta el precio automáticamente. Te digo también que el argentino consume 15 kilos menos por año per cápita promedio que hace 3 años atrás. O sea, hay una caída en el consumo, que obviamente y lógicamente tiene que ver con la situación económica, ¿no? Claramente. Pero hoy tenemos menos cabezas de ganado que hace 4 o 5 años atrás. Bueno, la primera parte te digo sí, cayó el consumo per cápita en el año 2020. A principios del 2020 estábamos en 55 kilos de carne vacuna por cápita anual y teníamos un consumo total de las carnes de 110 kilos. Al final del 2020 seguimos teniendo 110 kilos per cápita de todas las carnes. Lo que cambió es la composición. Claro. De 55 kilos la carne vacuna bajó a 50 y lo que ganó esos 5 kilos que perdió en un año la carne vacuna fue el pollo y en menor medida el porcino. Y con respecto a lo segundo que dijiste, que es el rodeo, es verdad que el rodeo no está más en 60 millones de cabezas como hace 10 años, pero hace 10 o 12 años que estaba en 60 millones. Después se vino a 56 y estamos en 55, 54. Todo depende quién te dé los datos, pero la verdadera realidad es las vacunas que se venden y que están controladas por SENASA, ¿no es cierto? Eso es lo que te da la verdad. Te pregunto desde mi completa ignorancia, te lo pregunto, ¿no? Pero haciendo ese cálculo, si más o menos en el promedio estamos en 55 en cuanto a rodeo, a cabezas de ganado, y si el consumo viene cayendo año a año, porque decías cayeron 5 kilos el consumo de carne vacuna en el último año, pero si lo trasladamos a 3, 4 años atrás, desde 2016, si no me equivoco, viene cayendo. Entonces, ¿por qué es un bien escaso si sigue habiendo la misma cantidad de cabezas, pero hay menor consumo? Porque antes se faenaban animales más grandes, ahora se faenan animales mucho más chicos. Un animal Claro. que es lo que se está tratando de corregir ahora. No creo que se pueda lograr a corto plazo, pero no es lo mismo faenar 100 animales de 400 kilos que 100 animales de 300, porque vos tenés menor cantidad de kilos faenando de 300, ¿no es cierto? Entonces, hay que medirlo en volumen de carne y otras veces en cabeza. Pero yo también te digo que el rodeo no se va a ampliar mucho, porque justamente si el rodeo se aumenta mucho, cae excesivamente por la ley de oferta y demanda, el precio no le cierra a los productores, nadie le corrige esto, porque ahí es donde debería estar el Estado corrigiendo, cuando se escapa o cuando no se escapa, pero con armas democráticas, para esto tienen la exportación, las restricciones, para esto tienen los impuestos. Hay un montón de formas de manejar e intervenir un mercado en democracia. Lo que se está haciendo no es algo democrático, es algo unilateral. Entonces, vamos a continuar así a los sobresaltos mientras no haya un programa o plan ganadero nacional
a por lo menos 5 años. Ujú. Vos vas a cualquier banco a pedir un crédito y te dicen, dame el desarrollo del crédito en los próximos 5 Sí, años. claro, pero eso le No, pasa, le pasa al canal de televisión, le pasa a la concesionaria de auto y le pasa al agro también, le pasa al productor de vacuno en este caso, digamos, es parte de lo que tenemos en el país, digamos. Son condiciones que son iguales para todos los sectores, digo, en su gran mayoría, ¿no? sí, pero no es correcto, porque vos un auto lo producís en un mes y sabés lo que va a pasar al Claro, mes claro, sí, siguiente, pero totalmente, 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 totalmente. vos acá estás invirtiendo a 3 años. Ujú. Y si dentro de 2 años te cierran el mercado, ya Sí, llevas tal 2 cual. años. Entonces, es complejo, Do- es complejo. sí, dos preguntas cortas. ¿A quién le compraron los chinos estos 30 días? Imagino Brasil, uno de ellos, deben haber aplaudido con los pies. Mira, le compraron a Brasil, le compraron a Uruguay y trataron de comprarle algo a Australia, que fue un viejo proveedor Ujú, de ellos, pero le quiso vender a un precio excesivamente alto. ujú. Los chinos están muy enojados con nosotros, así como vino la embajadora de Israel a preguntar si le íbamos a vender o no. Los chinos están muy enojados porque ellos compraron durante este mes la carne a un 5 o un 10% más caro de lo que la Claro. deberían haber comprado si estábamos nosotros. Y la segunda pregunta, si el gobierno da marcha atrás o por lo menos el domingo se cae, el martes empieza a operar otra vez el mercado de la exportación vacuna, ¿se recupera ese mercado? ¿Crees que hay posibilidades de recuperar lo que se perdió este mes? Mira, nosotros tenemos contactos permanentes porque ellos nos dijeron que si solo es por 30 días nos iban a esperar. Bien. Nosotros no dejamos de tener el contacto con cada uno de los clientes y nos aguantaron, tenían algo de stock ellos en China. Entonces, si esto, digamos que el día martes nos encontramos con que seguimos con la vieja modalidad de poder exportar, creo que no va a haber grandes problemas. Ahora, si hay un nuevo cierre o reducción, que hay que ir eliminando algunos clientes y esos clientes posiblemente no los volvamos a tener. Gracias, Antonio, por tu tiempo, muy amable. No hay por qué hasta cualquier momento.